Buen día, ¿cómo estás? Domingo 15 de enero de este ya iniciado 2023. Nuestra primera caminata juntos de este año. Nuestro último mensaje fue a fines de diciembre, creo que fue el 29, donde nos despedíamos, última caminata juntos del 2022, y donde te saludaba, pero también te invitaba a tomar un tiempo para trabajar, escuchar, reflexionar sobre un par de podcasts que trabajaban el tema de la antifragilidad. Bueno, ojalá hayas tenido el tiempo, la oportunidad, si estás de vacaciones o en un tiempo más tranquilo, como para poder dedicarle unos minutos a este tema tan importante que es la construcción de antifragilidad personal. Si estás listo, si estás lista, arrancamos con esta primera caminata de este año 2023. En la línea de pensamiento y de esta invitación de poder trabajar antifragilidad, quiero compartir con vos una reflexión, digamos, un tema central que me viene de alguna manera acompañando desde el día 31 de diciembre. Yo di ese mensaje final, compartí ese mensaje final, estando en Buenos Aires, aquí en Pilar, y después viajé a Mar del Plata. Y el día 31 de diciembre, caminando por la playa, un día hermoso, el primero ya llovió en Mar del Plata, pero creo que en ese momento también subí un par de historias muy breves respecto a lo hermoso que estaba Mar del Plata, con ese cielo más o menos parecido al que está hoy. Miren lo que es este cielo hoy, ese mar hermoso, la temperatura del agua, todo estaba muy acorde a un día muy especial. Y caminando por la playa, me encontré con una frase que estaba como impresa en remeras, y una frase que me invitó realmente, terminando el año, el último día del año, a pensar un poco alrededor de esa frase. Esa frase decía en esa remera, en esa impresión de esas remeras, decía en inglés: "My life is mine". Esto es, mi vida es mía. Claro, la vi, me llamó la atención, pero tampoco me sorprendió ni me llamó tanto la atención por lo obvio de esa sentencia, ¿no? Mi vida es mía. Y seguí caminando. Después fui a un lugar, me senté a tomar un poco de sol, pero como que algo había quedado ahí, ¿no? En esta idea de mi vida es mía. Como una afirmación, lo cual es inobjetable y sería, en estos tiempos que estamos viviendo, sería raro no acordar y no acompañar con esa idea. Sin embargo, es como que algo ahí quedó dando vueltas, ¿no? Y al principio yo había dicho ante "My life is mine", claro, sí, por supuesto, obvio. Y después empezaron a aparecer algunos signos de preguntas ante esto. Algo así como: ¿en serio? ¿Sí? ¿Realmente? Y entonces empecé a pensar, a relacionarlo con la noción kantiana, esta idea de Immanuel Kant, un filósofo notable, que él decía que el tema no pasa tanto en considerar acerca de lo que hacemos, no pasa por lo que hacemos, sino, decía Kant, por qué lo hacemos. Algo así como, él decía que lo importante es la intención. No es tanto lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Nosotros podíamos complejizar esta reflexión kantiana y decir, claro, ¿importa lo que hacemos? Sí que importa. Porque, en todo caso, a partir de la acción, podríamos evaluar, considerar esa intención. Si no hay acción, ¿de qué voy a estar hablando? Cuando Kant hablaba de esto, él lo hacía en el contexto de la evaluación de lo que él llamaba
la acción moral, o cuándo una acción es moral y cuándo no lo es. Entonces decía, de alguna manera, que había que evaluar el porqué, la intención. Y acordamos con esto. Y es más, podemos agregar y decir que no solamente es el porqué, sino el para qué vamos a hacer tal cosa, por qué hacemos tal cosa, y claramente aquello que hacemos. Entonces, volviendo a nuestra frase, la vida es mía, más allá de lo dicho, empieza a surgir la intención, la pregunta de por qué y para qué digo lo que digo. Recuerden, por favor, que esto está en el contexto de nuestra construcción de antifragilidad. No es simplemente hacer un análisis lingüístico de esa frase aislada, suelta, sino en el contexto de la construcción de antifragilidad. Que aquellos de ustedes que ya han escuchado esos 2 podcasts van a ubicar mejor esta intención, esta idea de la antifragilidad, y aquellos que no, los invitamos a hacer. Entonces, relacionado con la construcción de antifragilidad, yo puedo entender, abrazar, comprender la intención de poner en valor la autonomía como sujeto. Claro que sí, por supuesto. La libertad, claro que sí, por supuesto. ¿Quién podría negar esa idea, esa intención y esa definición, que la promoción de esa autonomía? Ni hablar si esa autonomía es una autonomía responsable, si esa libertad es una libertad sostenible y también responsable. El tema es, en cuanto a la intención, caminamos por ese sendero de intención, de poner en valor esa autonomía responsable, que muchas veces puede ser tan importante ponerlo claro, blanco sobre negro, en virtud de que muchas vidas personales son tomadas, cooptadas, anuladas por otras vidas. Muchas veces por el poder, por la jerarquía, por tantas otras cosas. Entonces, ¿quién podría poner en tela de juicio lo importante de esa autonomía y esa libertad? Ahora de nuevo, en los hechos, en la vida real, en lo complejo de lo real, como diría Morán, en lo real que es complejo. Mi vida es mía. ¿En serio? ¿En serio mi vida solo depende de mí y pende de alguna manera de mi propia voluntad, de mi propio querer? Cuando escuchamos o decimos que mi vida es mía, ¿qué es lo que queremos significar? ¿Que yo puedo hacer lo que quiero con mi vida? ¿Que puedo hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, de la manera que quiero y con quien quiero? Bueno, los hechos demuestran muy rápidamente un punto de vista contrario a esto. Yo puedo, por aspiración ontológica, existencial, declararme una persona autónoma, libre en mi existencia, y eso sería más que plausible, más que no solo recomendable, sino promovible. Pero en los hechos, en la vida, en el tejido social, eso que es una aspiración, definición y compromiso ontológico, en la vida con otros, ¿es así? ¿Es cierto que mi vida es mía? Si lo que yo quiero significar es que yo hago lo que quiero, cuando quiero, de la manera que quiero, cual necio que hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, en el momento que quiere, el tiempo que quiere, a diferencia de la sabiduría, como expresión de vida, donde hacemos aquello que es necesario. Y si aquello que es necesario es lo que quiero, se dará la mejor combinación. Pero my life is mine. ¿En serio? ¿Seguro? ¿Qué tal si nosotros le empezamos de movida poniendo un signo de pregunta? My life is mine. Bueno, uno podría decir inicialmente que sí.
entonces no me sirve solo el signo de pregunta. Y si yo diría, manteniendo el signo de pregunta, pero agregaría en la reflexión, en el camino de reflexión, en la complejización del pensamiento, pero para encontrar una salida sencilla que me sirva y útil. ¿Qué pasaría si yo diría, my life is only mine? O sea, mi vida es solo mía. ¡Apa! Y ahí ya empieza a aparecer una cantidad de pensamientos, de consideraciones y de reflexiones que me abren un camino. Claramente, mi vida no es solo mía. Como si yo con ella pudiese hacer lo que quiero. Está demostrado en los hechos empíricamente que mi vida no es solo mía. Mi vida es de aquellos que amo también. Mi vida es de aquellos que me aman también. Mi vida es de aquellos con los cuales coordino acciones, comparto proyectos. Miren lo que voy a decir, mi vida es inclusive de aquellos con los cuales no pienso igual. Mi vida también es de aquellos con los cuales tengo no solo diferencias, sino puntos de vista opuestos en los cuales me puedo no solo enriquecer en la diferencia, sino en lo adverso. En este mundo complejo que ha dejado atrás la independencia absoluta y única como aspiración para poder elevarse a la sabiduría que propone la interdependencia. Entonces, mi vida es solo mía. Pareciera que en los hechos y en la realidad, más allá de la aspiración conceptual, de pensamiento e inclusive ideológica, diría que no. Esta frase, mi vida es mía, donde podemos probar rápidamente que no es solo mía, sino es con otros. Y hasta podríamos decir, desde que pensamos en la noción de interdependencia, interdependiente, o sea, hay un ida y vuelta de dependencia. Podríamos hasta arriesgar la interpretación de que es de otros mi vida, de otras personas, así como la vida de otras personas también es mía en algún punto. Por supuesto que la idea original de poner en valor la autonomía, la libertad, nunca jamás debería ser invalidada o inhibida en su aspiración, al contrario. Sin embargo, con eso solo no alcanza. Y entonces, si pudiésemos arribar a una conclusión que favorezca mi construcción de antifragilidad, que esta es la idea. ¿Cuándo yo construyo más antifragilidad? O, por el contrario, ¿cuándo puedo aparecer más frágil? Andando solo por la vida, aún jactándome de que mi vida es mía y hago en el fondo lo que quiero, aunque sabemos que no hacemos lo que queremos. ¿Ahí construyo más antifragilidad? ¿O en la soledad que da esa pseudo libertad, lo que hago es construir más fragilidad? ¿Qué va a pasar cuando yo necesite del otro? Necesite de la otra persona, de las otras personas. Ahí es cuando hace mucho sentido la reflexión de Lacan al decir: el otro es indispensable para la realización de uno mismo. Vos, ustedes, son indispensables para mi realización. Y probablemente en algún aspecto yo pueda también, en términos de Lacan, ser indispensable para su realización. Entonces, my life is mine. Is only mine. No. ¿Y a dónde vamos? Decíamos, con una reflexión que nos dé un acceso a construir antifragilidad. Propongo la siguiente reflexión. Manteniendo el espíritu y la vocación de autonomía responsable, de libertad existencial, propongo la reflexión que pueda decir: my life is ours. Mi vida es nuestra. Y esto es bastante controversial y hasta paradojal.
No vamos a ir a decir mi vida es tuya o tu vida es mía. No, porque eso también sería una no solo contradicción, sino fuerte incoherencia en el devenir diario, porque mi vida no es tuya y tu vida no es mía. Así como no puedo hacer lo que quiero con la mía, no puedo hacer mucho menos lo que quiero con la tuya, aunque muchos piensen que sí, que pueden hacer con la vida de la gente lo que quieran. A veces lo vemos esto en un liderazgo actual que no es de época, donde piensan que pueden hacer con las personas, con las relaciones, con las organizaciones, con las sociedades lo que quieran, como si la vida de las personas, las relaciones, las organizaciones y la sociedad fueran de ellos. Mi vida no es de nadie, tu vida no es de nadie. Mi vida, claramente, es mi vida, pero no desde la intención de un apropiamiento o una relación de necedad pensando que como mi vida es mía hago lo que quiero. Mi vida es mía desde el punto de vista que convoca a la autonomía responsable, a una interdependencia responsable, poderosa. Pero para no caer en las trampas del lenguaje y caer en una especie de omnipotencia del sujeto individual, más que ser un individuo responsable con otros, ¿qué tal si nos quedamos en la reflexión de que mi vida es nuestra? Tu vida es nuestra. Nuestra vida como sociedad es nuestra. Y entonces, sin perder ese ánimo y ese compromiso existencial de una vida que, como diría Kierkegaard, no es un problema para resolver, sino una experiencia para ser vivida, una vivencia para experimentar. Desde esa intención de origen de autonomía, esa intención de origen de responsabilidad, vivimos en relación con otras personas. Y ahí entonces podremos no solo decir, sino compartir y experimentar en una sociedad que lo necesita, que la época requiere, la idea y el compromiso de que mi vida es nuestra. Y desde ahí desarrollarnos con ciertos aspectos de comunicación, de compromiso a la relación, de comunicación, que haga que el tejido social se vaya fortaleciendo, sanando cuando sea necesario y tenga capacidad de respuesta ante los tiempos que vivimos, en los tiempos que vivimos y ante las demandas de esta época. Bueno, te dejo con esta reflexión, en esta idea de que mi vida es nuestra y desde ahí construyamos juntos en este 2023 más antifragilidad.